¿Sí? Arratsaldeon denoi. Tenemos por delante una tarde estupenda. No es casualidad que vayamos a comenzar esta presentación con música. Lierney se pregunta, ¿es la música un arma de seducción? ¿En qué sentido conecta con el amor? Es evidente que ella produce hechizo y puede anular la voluntad y despertar el eros adormecido. Vamos a escuchar a Eira y a Víctor Villa. Adelante. Vamos a tocar un par de canciones originales escogidas por el contenido para esta ocasión. A terminar con En mi jardín. Gaur gauean lorik ez amestu du, amestu ala ere. Gaur gauean lorik ez amestu dut, amestu ala ere. Gaur gauean lorik ez amestu dut, amestu ala ere. Gaur gauean lorik ez amestu dut. Utzin nituen aintzineko gogoak, ametxetan pasa ditut beren aroak. Zergatik ote zaila honena ematea, zergatik ustela sagarrozkatzea. Bide baten bila bizi naiz oraindik, umen naizenetik izaten kezkatik. Orain esna nago ez dago dudarik, ametxondo egiteko baldintza da hori. Gaur gauean lorik ez amestu du, amestu ala ere. Gaur gauean lorik ez amestu dut, amestu ala ere. Gaur gauean lorik ez amestu dut, amestu ala ere. Gaur gauean lorik ez amestu dut. Oztopoz oztopo pausoka goaz, egiaren lagunak elkartuz doaz. Artearen bidez ulertuz mundua galderaz, bete eta bilatuz erantzuna. Inork ez dit esango nola egin hobe nola, bete ametsak nola bizi galdu gabe. Inork ez dit esango nola egin hobe, ametsak nola bizi.
tristaren amets mistiko ametxero, esnamesten bizirik irauteko, ohartu bezala denbora pasada, makala sentitu arren bizitza dazkarra, horregatik orainaren adibizik gara, ireki bularra sentitu zirrara, orainaren adibizik gara, ireki bularra sentizazu zirrara, gaur gauean lorik ez amestu du, amestu ala ere, gaur gauean lorik ez amestu du, amestu ala ere, gaur gauean lorik ez amestu du, amestu ala ere, gaur gauean lorik ez amestu du. Mis pequeñas manos velan su misterio, profundos los surcos que guardan silencio, abiertas las palmas, abiertos los dedos, saben y conocen todos los remedios. Mira lo que existe más allá del cielo, parte de nosotros forma parte de ello. Las flores inundan el barro, el cemento, todo sentimiento es digno de existir. Donde esté, estaré en él. Y pensar que fue la hiedra del deseo la que me atrapó en un cálido reflejo. Miré en el espejo y entonces se rompió, y al juntar los trozos me vi, no era yo, y quien soy lloré y tuve que nacer de nuevo, y yo vi salir una rosa de mi pecho. Yo sé que donde esté estaré. Yo sé que donde esté estaré bien. Yo sé que donde esté estaré en mi jardín. Oh, en mi jardín. En mi jardín.
Eskerrik asko. Bien. Eskerrik asko, ahí ya. Bien. No van a quitar. Les damos las gracias a los músicos por esta preciosa apertura. También queremos agradecer la colaboración y disponibilidad que hemos encontrado en Tabacalera Kutxa Kultur. En concreto, agradecemos a Mikel Insausti su trabajo para la presentación que hoy vamos a realizar. Para la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, que tiene, entre otros objetivos, realizar actividades de extensión en la ciudad, la colaboración de otras entidades resulta fundamental. Por supuesto, también damos las gracias a todas las personas que están aquí presentes de modo presencial y también a las que van a seguir el acto por vía internet. Bien, comencemos con la presentación. Es desde la biblioteca de la sede de San Sebastián de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis que tenemos el placer de presentaros un nuevo libro de nuestra colega Lierni Irizar. En los próximos meses de octubre y noviembre tenemos previstas nuevas presentaciones en este mismo espacio, pero la de esta tarde es especial. Puede que la autora del libro ya os resulte conocida a muchos de vosotros, tanto porque es de nuestra tierra, porque también en los últimos años ha publicado 4 libros y nos habéis acompañado en varias presentaciones. Lierni Irizar, autora del libro, es psicoanalista, miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Trabajadora social, DEA en Ciencia y Humanismo, doctorada en Filosofía, ha realizado un amplio recorrido tanto en el campo social como educativo y clínico. Entre sus publicaciones recordemos La pérdida del humano, el modo en que se trata el sufrimiento, la enfermedad y la diferencia, del 2014, El cuerpo extraño, 2 formas de entender el cuerpo, medicina y psicoanálisis, del 2016, Banalizaciones contemporáneas, lengua, sufrimiento, enfermedad y muerte, del 2018 y Lo que nadie quiere saber, del 2021, hace nada. Lierni Irizar ha titulado su 5º libro Las palabras que me soñaron. El título que la autora pone a sus libros nunca nos ha dejado indiferentes. De sus anteriores hemos escuchado comentarios a los mismos. Podríamos decir que antes de que nos enfrasquemos en la lectura de sus libros, la autora nos provoca y despierta nuestra curiosidad hacia los mismos. De su libro El cuerpo, extraño, 2 formas de entender el cuerpo, medicina y psicoanálisis, la coma dio mucho que hablar. Y del que llevó por título Lo que nadie quiere saber, se comentó que el propio título era una incitación a querer saber. La autora ha querido que la primera presentación de su 5º libro sea en nuestra ciudad y a través de nuestra escuela. Ya conocemos su interés no solo en investigar y reflexionar sobre temas de psicoanálisis en intensión entre profesionales y colegas, sino también su interés en hacer extensión y conexión del psicoanálisis lacaniano con otras disciplinas. Es algo a destacar en su trayectoria de escritura, su esfuerzo por hacer conexiones con otros ámbitos y llegar a otros discursos, el campo de lo social, la medicina, la literatura y otros. Sus libros anteriores están teniendo un importante eco en otros ámbitos, además del psicoanalítico, y me consta que hay personas que le siguen de cerca y que se han acercado al discurso psicoanalítico gracias a sus textos. Pasemos a hablar del libro. El libro que hoy presentamos, Las palabras que me soñaron, tiene un formato atractivo, una portada alegre y con lo provocativo del título, la lectura está asegurada para todas aquellas personas que lo tienen entre sus manos. Yo diría que es un libro en el que la autora se suelta la melena y nos ofrece su creación más personal. El título hace un guiño a lo analítico y a lo personal, pero cuando nos adentramos en su lectura descubrimos un estilo poético que es toda una sorpresa. Descubrimos un estilo nuevo, atractivo y personal. Freud hace la observación de que los sueños no son transparentes y Lierni explicita que no estamos ante una interpretación de sus sueños, sino ante los caminos y surcos a los que esos sueños le han llevado. Como es habitual en los libros de la autora, las 2 caras de la vida y la muerte están presentes en su relato. Hay alegría, vida, deseo y también referencias a la angustia, al sufrimiento y al desencuentro.
Me encanta cómo la autora habla de la contingencia frente a la necesidad y su escritura es una puerta a la vida y a la alegría. Lierney juega con el lenguaje y se deja atrapar y seguir los surcos a los que sus sueños le llevan. En este libro, una vez más, la escritora confirma que es una apasionada lectora. A lo largo de la obra se citan más de 25 autores y se referencian aproximadamente 40 obras, las cuales conllevan a nuevos caminos, preguntas y reflexiones. Asimismo, Gerardo Arenas en el prólogo y Arnaldo Lieberman en el epígrafe dan cuenta del interés del libro que tenemos entre manos. Tengo mucha ilusión por escuchar los comentarios de nuestros invitados, así que solo voy a hacer una última anotación sobre el sueño 7 del libro. Sueño 7, ¿cómo encontrar satisfacción cuando se quiere todo? Rápidamente nos indica que quererlo todo es el camino más corto para la insatisfacción. Y esto le lleva a hablarnos del amor. Es un capítulo para mí fantástico. Y aprovecho para decirle a la autora que quiero que siga escribiendo sobre el amor. Su lectura y su escritura me parecen excelentes. Paso a presentar a las personas que nos acompañan y que van a hacer la presentación del libro. Arnoldo no dudó en aceptar la invitación a esta presentación antes de comienzos del verano. Arnaldo Lieberman es médico, psicoanalista, escritor, poeta. Nacido en Argentina, reside en Madrid hace más de 40 años. Ha publicado innumerables obras, poemarios y ensayos que han sido traducidos a varios idiomas. Es un buen amigo de lecturas y escrituras de Lierney Irizar en los últimos años. Liana Velado también aceptó la invitación antes de tener entre manos el libro. Ella es médico, psicoanalista, miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Realiza su práctica en La Coruña y es coordinadora de la Red Psicoanalítica de Psicoanálisis y Medicina. Venir desde La Coruña hoy para irse mañana da cuenta del acto que supone para ella su amabilidad y su interés por estar aquí hoy acompañándonos. Bien, espero que disfruten del encuentro. Vamos a empezar con el comentario de Liana. Estoy encantada de estar aquí, de haber venido desde La Coruña o desde cualquier otro sitio. Me encanta esta ciudad y también es una ocasión esta para visitarla de nuevo. Y también estoy encantada de estar aquí con ustedes. Gracias a Maribel Aranjuelo y a Lierney Irizar por invitarme a compartir este momento. No es la primera vez que las acompaño en la presentación de un libro de Lierney, pero estoy emocionada como la primera vez. Es también lo que me ha pasado con este libro. Lo he leído varias veces, pero cada vez es la primera. Cada relectura, cada vez hay un encuentro nuevo. En cada relectura, una emoción nueva. Gracias, Lierney, por este libro. Un libro de palabras que sueñan. Un libro de sueños, pero no un libro para dormir. Hay libros para dormir. Algunos tenemos un libro en la mesilla y que a veces usamos para dormir. No es el caso, aunque sea un libro de sueños. Porque este libro de sueños despierta y nos mantiene despiertos. Nos mantiene despiertos por el deseo del Lierney analista. Cito a Miller aquí, que dice: el deseo del analista es la excepción a la ley según la cual todo deseo es deseo de dormir. Fin de la cita. El deseo del analista sería un deseo de despertarse del deseo como deseo del otro. Pero creo que en este libro nos despierta no solo el analista, nos despierta también la escritora. Me van a permitir otra cita, esta de Freud. En 5 conferencias sobre psicoanálisis señala: cuando me preguntan cómo uno puede hacerse psicoanalista, respondo, por el estudio de sus propios sueños.
Lierney es psicoanalista. No diría yo que solo por estudiar sus sueños, pero los ha tratado con rigor psicoanalítico y con ese talento que otros psicoanalistas no tenemos para tratar y acercar las palabras a un decir que se aproxima a eso que Freud llamó el ombligo del sueño. Ese punto opaco, indecible, punto insondable, límite que no se deja desenredar, el límite que nos despierta. Las palabras que me soñaron es el bello título de un libro de no muchas hojas, ahí le veis, no muchas hojas, pero infinito de palabras. Palabras que evocan otras palabras y sueñan existencia. Palabras vivas, brotadas de alguna letra sonora. Las palabras, por muchas que atesoremos, no dicen todo de cada uno, de cada otro. Algo se escapa, algo no se deja atrapar por las palabras, pero ellas desean decir. Insisten enamoradas en decir todo del otro, poseer al otro, atrapando su cuerpo, pero fallando cada vez. Incesantes en la búsqueda del sonido primero que hizo marca de letra. Estas son las palabras que van surgiendo en cada página de este libro. Las palabras que me soñaron es un libro de encuentro, es un libro de sueños, es un libro de música, no porque el autor hable de ella, que también, sino por lo poético de su escritura que nos hace vibrar en cada momento. Es la expresión poética la que en este texto nos transmite también el interés de Lierney por lo que nos hace humano. Interés que ya está en sus otros libros, que todos conocen, todos los que los han leído. Y es también este libro un libro de amor. Hay que soñar la vida para vivirla. Hay que soñar el amor para sentirlo. Y me permito, y ustedes también me lo permiten, otra cita, esta de Lacan, la última. Los chicos no podrían ir en busca de las muchachas sin un sueño que haga posible acceder al otro sexo. Fin de la cita. Las palabras que me soñaron muestran que el amor ha sido soñado y que está en todos los sueños. Discurre como el deseo, como el goce entre las palabras. Son sueños, sí, pero no se trata para la autora de desvelar su sentido. Es más bien estar al acecho del movimiento o del baile del velo y asomarse detrás y dejarse sorprender. No son hilos que hubieran tranzado historias soñadas y que se dejen contar. Son experiencia de palabra, susurros, letra, infinitud. Hay que leerlo. Son 7 sueños más un octavo. Y para que la serie sea, hay un 0. El último sueño que es primero. Aunque la autora supo que era primero, después de haber soñado otros sueños. Y vayamos ya a los sueños. Diré algo, un poco, de cada uno, aunque no su título. Los sueños son letra para leer. Primero, una frase de la autora. Lo que se ve y lo que no se ve es entonces también lo que se oye y lo que no. Pero es mucho más. Es lo oculto, lo que está en la sombra, lo que se aproxima a lo más verdadero. Fin de cita. Esta frase me ha recordado una frase de Freud. Bueno, dije que no habría más citas. Que dice que la esencia del soñar es un proceso de transformación y compara el trabajo del sueño al trabajo del poeta, ya que el sueño presenta formas lingüísticas figuradas mediante símiles y metáforas.
Lierni se dirige a esa zona oscura, musitando sonidos y ricas palabras. Segundo sueño. Lo único, también es una frase de la autora. Lo único, el detalle, el encuentro singular y contingente marca nuestras vidas. Encontrar ese instante crucial, aquel momento decisivo, es bálsamo contra el uso y el desgaste, porque convierte la vida en diversa y colorida. Fin de la frase. El sueño, como Tiché, es encuentro que no puede capturarse en la red de los significantes. Es sueño pantalla que cubre lo real. Sueño como trauma irrepresentable que determina la función de la repetición. Tercer sueño. En el tercero es posible evitar la repetición si atrapamos la coleta al paso rápido del kairós, si atrapamos los pelos vivos del enigma, de lo desconocido, lo inalcanzable pero deseable, que nos mantiene vivos en ese deseo de sorpresa que nos lleve a otro deseo y a otro y a otro. Cuarto sueño. En el sueño cuarto dice la autora que el que sueña no está muerto. Y de este modo el sueño se convierte en signo de vida. Esa es su frase. Y es que en los sueños se asocia la palabra y el goce, que es signo de vida. Lo que goza es el cuerpo vivo, tocado por la palabra. Quinto sueño. Es un sueño de parejas inseparables. Parejas inseparables, el silencio y el lenguaje, el amor y el silencio, el arte y el silencio. La música es pareja privilegiada, creo yo, del silencio. La música además es creación, pero a su vez es creadora, lo dice la autora. Es creadora porque hace cuerpo, por las resonancias, por el eco del eco que las palabras dejaron. Sexto sueño. La vida la determinan las marcas en el cuerpo de la lengua primordial, letras sonoras, que fueron contingentes, azarosas, pero se hicieron necesidad. Agujerear el muro de la necesidad nos puede posibilitar el encuentro y la alegría de haber vivido. Séptimo sueño. Un sueño de amor que aspira al todo. Octavo sueño. Cuando llega este sueño, el proyecto de este texto ya estaba avanzado. Nos dice esto la autora. Es un más allá este sueño, más allá del amor y del sexo, es la frase. ¿Hay posibilidades de concordia con el exceso que puede habitarnos? Es una pregunta de difícil respuesta, creo yo. No se trata del todo, como en el sueño anterior, sino de la intensidad que se aproxima a un puro sentir, que se experimenta, porque el infinito implica una apertura a la alteridad, a lo otro. Un infinito suscitado por un deseo que no proviene de la falta. Es un deseo de algo cercano a una plenitud que desea más allá de lo que pueda satisfacerse y que busca siempre otra cosa, otra cosa, otra cosa. Y que nunca encontrará esa cosa, nunca encontrará una respuesta que sacie. Es la dimensión del goce, un goce singular y deseante. Sueño cero. Este sueño cero, a Lierni le cantó que era escritora, aunque ya lo era. Sus libros, varios, así nos lo dicen. Y nos encontramos un texto con otra enunciación. Las palabras que me soñaron son un libro diferente. Para mí ha sido un libro diferente. Me he encontrado con una escritura
más singular, una escritura singular, con una escritora nueva. Bueno, y quiero añadir algo para terminar, que el libro tiene un bello prólogo de Gerardo Arenas en el que destaca el deseo de gozar que atraviesa el texto, y un bello epílogo de Arnoldo Lieberman, del que quiero rescatar la palabra embeleso. Hace mucho que no la escuchaba. Y define la atmósfera en la que me adentro cada vez que leo y releo el libro. Creo que le ocurrirá a todos sus lectores. Arnoldo Lieberman ha sido encuentro para mí. Confieso mi ignorancia, pero tengo que decir que no conocía su literatura, y es otro agradecimiento a Lierni haberme posibilitado el conocimiento de una escritura nueva. Gracias a los dos por este gusto. Gracias. Ya está. Gracias, Liana. Arnaldo. ¿Se oye bien? No. ¿Se oye? Ahora me reconozco. Recién estaba comentando que nosotros tenemos un conductor incondicional que nos lleva por todo San Sebastián. Amoroso, entrañable, se llama Miquel. Y hoy, en un diálogo circunstancial, me dijo algo que me dejó pensando. Le dije, qué bonito San Sebastián. Y me dijo, sí, dice, mar y sentido común. Las dos cosas que a mí me faltan. Inmediatamente quedé asombrado porque me había encontrado con mi alter ego, pero en el sentido más negativo de la palabra. Yo era quien no tenía ni mar ni sentido común, de lo que se van a dar cuenta inmediatamente. A pesar del pudor que tiene Liana por las citas, yo padezco de citorrea. Y en consecuencia me gusta mucho acudir a aquellos que saben decir y saben pensar mejor que yo. Tengo dos epígrafes para lo de hoy. Uno es el único poema que Jorge Luis Borges admite que no escribió él, sino que se lo dictó Franz Kafka en Sueños. El título del poema del sueño es Ein Traum, un sueño. Y dice así, lo sabían los tres. Ella era la compañera de Kafka. Kafka la había soñado. Lo sabían los tres. Él era amigo de Kafka. Kafka lo había soñado. Lo sabían los tres. La mujer le dijo al amigo, quiero que esta noche me quieras. Lo sabían los tres. El hombre le contestó, si pecamos, Kafka dejará de soñarnos. Uno lo supo, no había nadie más en la tierra. Kafka se dijo a sí mismo, ahora que se fueron los dos, he quedado solo, dejaré de soñarme. El segundo epígrafe es este. Había una vez dos peces jóvenes que iban nadando y se encontraron por casualidad con un pez más viejo que nadaba en dirección contraria. El pez más viejo los saludó con la cabeza y les dijo, buen día, chavales, ¿cómo está el agua? Los dos peces jóvenes siguieron nadando un trecho. Por fin uno de ellos miró al otro y le dijo, ¿qué demonio es el agua? Como algunos de los analistas post-freudianos, la mirada de Lierni-Irizar no hace hincapié en los distintos sentidos que el análisis de los sueños es capaz de ofrecer, sino que valora especialmente el énfasis de la palabra como incentivo, como esa única residencia posible, montada sobre una asociación libre, descubrimiento esencialmente freudiano, como método de movilización de esa misma palabra, más allá de la verdad que esta palabra pueda tener.
que tu cuerpo sea un amado espacio de revelaciones, escribe la poeta Alejandra Pizarnik. Lierne Irizar escuchó este verso y su escritura, como dirían los estructuralistas franceses, asume, reitero, el mérito infrecuente de estar en el concepto y al mismo tiempo tocar el cuerpo. Una materia sonora sutilmente enhebrada y habitada de... Bueno, Se oye un poco el eco. me quiere separar de mí mismo. Una materia sonora sutilmente enhebrada y habitada de referencias literarias, filosóficas, psicoanalíticas y musicales, es decir, su manera secreta de sentir y dejar que surja lo desconocido, lo súbito. Aclaro, estamos ante un libro sobre los sueños, no en el sentido estrictamente freudiano, o quizás sí, pero esencialmente en el desvelamiento a través de ellos del mundo interno de una creadora, una profesional que da un paso al costado y se descubre a sí misma a través de las palabras que brotan de sus sueños, una apasionada interrogación a través de la letra que no es definitiva, sino la página en blanco sobre la cual danzan las sombras de dichas palabras. Una aventura asignada por la sed de testimonio de un universo inédito, una peregrinación para intentar llegar a la tierra prometida. Una profesional inquieta e inquietante que nos asesta un bisturí de interrogantes allí donde todos, de una u otra manera, exigimos respuestas que ya conocemos por ser prescindibles y muchas veces vacuas. En realidad, y lo digo jubilosamente, Lierne ha escrito un libro inclasificable y atrevido. Ante tanto rótulo que cataloga y expulsa, ser inclasificable tiene algo de osadía y de lucidez última. La autora se engancha a la palabra, verbo muy lacaniano, se une a ella y le otorga identidad. Estas líneas dirán entonces de mi hablar de Lierne Irizar, hablando con Lierne Irizar. Narran lo que me pasa y me pasó hablando con ella, leyéndola. Dicen lo que se me ocurrió entre mi escucharla y su decirme, lo que me dio a sentir y lo que me dio a pensar. Sus perplejidades y sus bastidores son mi enter de acceso, pero como todo enter, certero, implacable, sincero, inequívoco, como 2 más 2 son 4. Aunque quiero señalarles que, como decía Iván Karamazov, y ustedes saben bien, en la vida 2 más 2 generalmente son 5. O como decía Roberto Art, el gran novelista argentino, yo sé que 2 más 2 son 4, pero qué rabia me da. Siempre recuerdo a Clarence Lispector. La vocación es diferente del talento. Se puede tener vocación y no tener talento. Es decir, se puede ser llamado y no saber cómo ir. Lierne prueba fehacientemente que se puede poseer las dos cosas. Se siente llamada y tiene todos los medios para acudir al mandato. Perdón, no me gusta la palabra mandato. Quiero decir a la incitación. Lierne no junta palabras, las busca, las encuentra en su paritorio lingüístico y las secuestra. Y la perseverancia tiene siempre su recompensa. Aunque escribir es siempre reescribir, volver a lo mismo y corregir, corregir y volver a lo mismo, transitar siempre lo ya transitado, no somos más que la historia de algunas metáforas, dijo Borges. Escribir es siempre también estar acompañado por ese otro, por aquel que nos asiste en el paritorio y nos apremia a expresarnos. ¿Quién alguna vez no ha deseado ser otro? Contenerse en una sola identidad nos empobrece y en realidad nos mutila. Cuando el yo cuestiona el frío de lo congelado, necesitamos de ese otro que nos arrime el calor necesario y nos libere de ser prisioneros de nosotros mismos, que nos preste la llave que lleva a la libertad, como la que busca Marbarina mozartiana en las bodas de Fígaro. Me brotó el melómano. Me sucede frecuentemente que recuerdo que Balzac, mientras agonizaba,
decía que el único que podía salvarle la vida era el doctor Blanchon, el médico de su novela Papá Goriot. Cuando Freud dijo que su libro sobre los sueños fue su más valioso descubrimiento y de manera taxativa expresó: un insight como este no cabe en suerte, sino una sola vez en la vida, abría el pensamiento a un mundo inédito, tan recóndito y sibilino, que desde siempre nos habita cotidianamente. Pero no hay dudas que Borges es un clásico, y cuando dice que somos pura metáfora, está diciendo algo que está realmente pensado. Hay un verso de él muy hermoso que dice, potenciando el sentido del lenguaje, dice: en las letras de la rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. A veces las realidades más obvias, ubicuas y significativas son las que más nos cuesta ver y las más difíciles de explicar. La tradición es múltiple. Hay tradiciones que se heredan, otras que se recrean, algunas que se rechazan. En este vaivén de acoger lo adquirido y alimentarnos con lo nuevo, trazamos la cartografía de nuestra identidad y de la identidad de Lierni. Una especie de lotería cósmica que nos arroja a los brazos de un diálogo interior. En ese fascinante follón, en ese universo onírico habitado de lo más rebelde de uno mismo, se ha metido la sagaz e inteligente autora del libro que hoy presentamos. Una obra donde el pensamiento está condicionado por el lenguaje y por las palabras de 7 sueños que soñaron a la autora, sugiriéndole pensar, preguntar y sobre todo preguntarse. 7 sueños para escanciar un grito que cubra los agujeros de la ausencia. 7, el número mágico, porque Dios creó el mundo en 7 días. 7 fueron las palabras de Jesús en la cruz. 7 fueron los pecados capitales. 7 fueron las trompetas que sonaron para derribar los muros de Jericó. 7 fueron las trompas que surgieron en el Apocalipsis. Jesús rogó a Pedro que perdonara 70 veces 7. 7 fueron los enanitos de Blancanieves. 7 las maravillas del mundo. 7 las notas del alfabeto musical. 7 los días de la semana. 7 los colores del arco iris. 7 vidas tiene el gato. Shakespeare decía que el hombre tiene 7 edades. 7 son los pecados capitales. Platón afirma que el número 7 alberga el alma del mundo. Y en la religión judía, el 7º día es el descanso de Jehová, después de haber creado el mundo. El luto dura 7 días. Dios se reveló a Abraham 7 veces y el candelabro tiene 7 brazos. Y hasta Alfonso X, el sabio, nos brindó 7 partidas para desglosar las leyes. Finalmente, los ejemplos pueden multiplicarse mucho más. En música, el acorde de séptima es considerado un acorde disonante y del cual ya haré más adelante algún comentario. Alejandra Pizarní decía: me gustaría, como Artaud, escribir sobre la disonancia con la mayor belleza. Hay momentos que las páginas de Lierni me las recuerdan. Desde tiempos inmemoriales, tan antiguos como la humanidad, el sueño ha tenido por lo menos una doble significación: la interpretación del alma humana y la revelación de instancias recónditas y ocultas y a veces consideradas trascendentes. Quiero decirle que leyendo a Lierni me he dado cuenta que ufanamente no tiene un super yo de hormigón armado, sino que ha destilado un crecido número de imágenes literarias, de palabras que se valen a sí mismas, cuyo centro y dinámica es la libertad, y sobre todo la libertad de expresión. Reitero, Lierni asesta interrogantes allí donde solo nosotros buscamos respuestas. Se trata de osadas nupcias con el sueño y quizá también con el desasosiego. Todo en un vínculo tan estrecho como ser uno y muchos, pero todos en uno. Un sueño donde la autora se sueña a sí misma o acerca de sí misma con palabras que son solo y nada más que eso, palabras. Palabras que el mundo interno de Lierni no pretende traducir ni un mensaje
ni diagramar una interpretación, sino expresar tantas emociones como conceptos en un lenguaje que unas veces se acerca más a la música y que al idioma articulado, y otras veces a la reflexión, a los matices metafísicos y a la expansión culta y poética, conjugando pensamiento y melodía en una expresión que, como diría Roland Barthes, es un triunfo de la conciliación. Comienzo a ultimar. Escribir es una forma de plegaria, dejó dicho Kafka. El camino del Lierni no es el silencio, sino las palabras. Pero cuando las palabras no oran, la oración oran las palabras. La mayoría de ustedes saben que Freud habló en su inicio del libro fundacional del psicoanálisis sobre los sueños, instalando el infierno en aquello de Virgilio y el Acueronte. Si no me atienden los dioses del cielo, agitaré al mundo subterráneo. Los sueños nos confrontan con lo que somos ahí donde no sabíamos, en el despliegue de una opacidad de la que muchas veces no queremos saber. Alejandra Pizarnik dice en un verso, una palabra dice lo que dice y además más y además otra cosa. Un ensamble de creación única y personal, un pentagrama siempre abierto, porque la realidad, en su crearse permanente, hace alusión a un más allá que escapa a nuestra pedestre experiencia del mundo. Ese más allá no es sino, como decimos en la Argentina, un más acá, como una partitura cuyas posibilidades de interpretación nunca se agotan. Eso que, como María Zambrano aconseja, hay que dejarse resonar. Aquellos de los resistentes en el gueto de Varsovia, si no nos dejáis soñar, no os dejaremos dormir. El epígrafe del libro de Lierni, que Freud le presta, dice, el sueño es un despertar que comienza, corolario de los sueños de una soñadora soñante, como dice Gerardo Arenas en el prólogo, y que nos acercan al ámbito de lo íntimo. De ahí el hondo vínculo entre la existencia, las palabras, las corcheas y la filosofía. Lierni parece asistir a un mundo que nunca conoció. Cada sueño posee un significado inesperado, como cada palabra encierra múltiples exégesis y diversas lecturas. De este modo el lector se encuentra sometido a un hechizo tan semejante a los sueños como se trata justamente de palabras que Lierni pone en su libro. Como tan entrañablemente dijo Jean Cayrol, el guionista del estremecedor film de Alain Resnais, Noche y niebla. Los sueños vienen para hacernos saber que nunca fuimos abandonados, porque el sueño es siempre un conjuro mágico. Estoy con Cayrol. Lierni sostiene que la palabra del sueño da nombre y rostro a esa epifanía, a ese fantasma que viene de lejos. Al igual que una pieza musical, se abre paso a través del silencio y pretende además mejorarlo, según la expresión inolvidable de Beethoven. El individuo humano, Lierni en este caso, se da a sí mismo el ser en un constante proceso poético, creativo, musical y danzante, del que los sueños forman parte sustantiva, o lo que yo podría llamar una metapoética indagatoria, ese carbón incandescente, esa ebriedad lúcida, eso que no es un es ni un estoy, sino su fusión en un universo onírico y valiente. Antes que nada, quiero agradecer la invitación para estar en esta mesa. No es habitual este privilegio que una persona de casi 90 años esté rodeado de mujeres tan majas en esta ínsula ínfima minoría jubilosa que hoy represento. Yo, un kleiniano de la escuela inglesa, rodeado de amigos lacanianos de la escuela francesa. Vaya encuentro. A esta edad en la que soy más nostalgia que presencia, mucho más memoria que asombro, mucho más evocación del estremecimiento que certeza del instante, donde una infancia lejana se dibuja en medio de una neblina cada vez más densa, recuerdo a mi querido Rafael Alberti, en el día de aquella luna 90, fue ajusticiada mi alma por la niebla. A esta edad, pues,
ya soy un aprendiz de fantasmagorías y compruebo con perplejidad que mi gente cercana ha tomado la curiosa costumbre de ser más joven que yo. Siempre insisto que los valores esenciales de la existencia no cambian. Nadie puede relativizar la singular trascendencia, como dice Albiac, de nosotros, porque para los que simplemente es una batalla diaria, para muchos de nosotros es la batalla de Waterloo. Hoy se trató de hablar de los sueños de una psicoanalista talentosa que ha decidido penetrar en sus propios intersticios en lugar de hurgar en la ranura de los otros. Esa inhabitual valentía que Lierne pone frente a nuestro propio espejo con un libro sugerente y apasionado, lúcido y a la vez enigmático. Aunque parezca lo contrario, no es fácil hablar de los sueños. Les cuento brevemente, para ir ultimando, una anécdota de Borges. Un día estaba Borges en una fiesta, una reunión eventual, y se acerca un pariente lejano, un familiar lejano, y le dice: maestro, ¿se recuerda usted a la tía Eulalia? Y dice: sí, me recuerdo. ¿Sabe que antenoche soñé que la tía Eulalia se moría? Y ayer a la mañana me llaman por teléfono y me dicen que se murió. Y Borges contestó: qué amable. El humor, esa posible distancia de uno mismo cercana a la sabiduría, Freud lo conocía bien. Una vez le dijeron cuál era el ejemplo que podía dar él de una curación en psicoanálisis. Y dijo: un condenado a muerte que le anuncian su ahorcamiento y dice: esta semana comienza mal. Decimos: era solo un sueño, cuando quizás deberíamos decir: es solo un sueño. Si fuera un sueño prescindible, ¿por qué, como expresa Lierne, el cuerpo duele? En sueños me he permitido el lujo de charlar largamente con Mahler, hacer bromas con Charlotte, amar a Juliette Binoche, volver a tomar mate con mi madre, acariciar a mis nietos como si fueran mis hijos, tener de compañero de equipo de fútbol a Pelé o a Messi. Fui el más notable intérprete de piano. Este fue un sueño frustrado mío de toda la vida. Respiré bajo el agua para descubrir la Atlántida, como dice la Szymborska. Y aprendí con Freud, mientras tomábamos algo en el Café Central de Viena, que un hecho que creemos importante puede ser banal y uno trivial hacerse imprescindible. Soñando todo está autorizado. La vida es hermosa cuando puedes cruzar el fuego sin quemarte, como Tamino y Tamina en la flauta mágica de Mozart, o Sigfrido cuando se encuentra por primera vez con Brunhilde en la tetralogía wagneriana. Nos está permitido, como dicen Nietzsche o Argullol, no me acuerdo, cabalgar las quimeras a lomos de los centauros. La vida tiene ingenua ironía. Eso me recuerda mucho las muñecas rusas, la ristra de babushkas o matrioskas. A propósito, Concha y Juan Ángel Vela del Campo, como ustedes sabrán, vuestra hija Carmen Vela tiene grabada una hermosa canción sobre las matrioskas en su último disco. Por eso se trata de un sueño que son varias vidas, una dentro de otra, sin que sepamos exactamente dónde termina una y comienza otra. Un primer sueño que para Lierne quizá no sea el primero, porque no cesará de reescribirse, de repetirse en otro sueño, de reclamar a gritos de matrioscas otros itinerarios. Nuestra vida, que creemos tan nuestra, es con ligeras variaciones la copia de otra vida que ya sucedió y la copia a su vez de otra previa. Nuestro sufrimiento es aquel sufrimiento y nuestro gozo es aquel gozo. Somos únicos y somos la gente, como pasa de alguna manera con estos sueños que se entrelazan con Lierne. Nómada emocional y solitaria, terrible y maravillosamente sola y a la vez necesitada del otro
de un compartido trato con el mundo. Yo creo que Lierni, a medida que pasan los años, va comprendiendo con mayor claridad que lo suyo es una vocación, un intento válido de llegar a la tierra prometida, como he dicho, pero al contrario de otros creadores que utilizan las palabras como instrumentos de su preocupación existencial o metafísica, Lierni usa los interrogantes como saber que las palabras importan por sí mismas, no solamente como sueños que nos recuerdan algo, sino como sueños llenos de palabras. Lierni no intenta convertir lo real en palabras, sino hacer de palabras lo real. Perdonen si me pongo serioso, como diría Mozart, pero en Lierni la palabra es la conciencia de su vocación, el pretexto de su especulación intelectual y anímica, donde en este caso lo onírico hace de bajo subliminal, como dice en lenguaje musical. Un sueño puede significar el mundo con tanta profundidad como un tratado filosófico. Termino. Los espero dispuestos a leer este texto que, como dice Hugo von Hofmannsthal, habla una lengua que yo no soy capaz de expresar, pero que está guardada en esa zona incierta del cuerpo donde se licúan las palabras. O aquello otro profundamente conmovedor de Paul Celan. Habla también tú. Sé el último en hablar. Di tu decir. Habla, pero no separes el no del sí. Y da a tu decir sentido. Dale sombra. Porque la sombra, digo yo, no aparenta ni esconde, revela. Le decían los poetas, ocultando lo que la luz enciende, enciende lo que la luz oculta. Lierni, creadora, psicoanalista, poeta, mujer, vende su alma, como dice Cervantes, cuando nos introduce de lleno en el retablo de sus sueños. Los antiguos freudianos hablarían de retorno al seno materno. Hablarían quizá de una inmersión en el inconsciente. Los torpes freudianos de hoy hablamos de mística o poesía. Claro, bajo el manto de las preguntas. Ese poncho, diríamos los argentinos, que a veces es un velo nietzscheano y a veces un desvelo personal. Termino. He leído toda la obra de Lierni, sus 3 libros anteriores, y he podido comprobar que este librito, como ella dice, es hasta hoy su obra más lograda. Quizá porque lo que ha ido cambiando es la entonación de los textos, progresivamente perdiendo cierto didactismo, efecto lógico de su vida institucional, para privilegiar poco a poco un sonido más desenfadado y lírico, no sometido a la necesidad de ser todo el tiempo un pensamiento determinante y en favor de un debate más libre de sus interrogantes, sin la presunción de creer que puede transformar la realidad, pero sí darle, como diría Santiago Kovatlov, una circulación algo más saludable. Preguntar no es formular un catálogo de interrogantes, sino estar afectado por el enigma de existir. El sueño es siempre un texto a descifrar. El Talmud dice, un sueño no interpretado es como una carta no leída. Se trata en esto de hacer trenza, como me enseñaron a decir en España, entre Borges y Lacan. El origen de una brecha que no terminará nunca de cerrarse, como la herida de Amfortas en Parsifal, entre el ser y su representación, que ya es un otro yo que no termina de capturar al primero. Un personaje borgiano dice, solo puede ser individuo quien pregunta. Porque, ¿verdad, Lierni? Sin preguntas y sin sueños no podemos vivir creativamente. Por eso creo que es de toda verdad que Kafka le dictó un sueño a Borges. Última página. Lierni Irizar no ha escrito un libro raro, como me dijo alguien, sino un libro desasosegadamente lúcido, turbador y único. Un hermoso botín de ecos que lo hubiera firmado Borges sin dudar. Alguien escribió que somos tejedores de palabras. Si algún día desaparecen los ecos, el mundo perderá su sentido. No se escribe para decir lo que se sabe, sino para llegar a saber lo que se quiere decir. Esa es la misión y el riesgo del tejedor de palabras. Kant protó el sapere aude,
Atrévete a pensar que todavía nos incita. El nuevo lema que transite las páginas de este libro del Lierni es Atrévete a sentir, o quizá un poco más allá, Atrévete a soñar, o un poco más allá aún, Atrévete a escuchar las palabras de los sueños. 2 palabras finales. Gracias, Lierni. Bien, muchísimas gracias. Pasamos rápidamente a escucharle a Lierni porque desgraciadamente nos van a echar si no de local y tenemos muchísimas ganas. ¿Hay poco tiempo? Hay poco tiempo, tenemos 20 minutos. Ah, así. no, Vale. me sobra. Lo calculé bien. 100 páginas. Bueno, Arratsalde-on, realmente, bueno, me oigo mucho. Siento que tengo tanto que agradecer que me voy a dejar cosas, pero quería agradecer en primer lugar a Kepa y a Maribel, mis colegas de la biblioteca, y a Marije por su ayuda con los libros, a Cucha Cultura, como has dicho Maribel, a Mikel Insausti, que nos ha facilitado tanto estar aquí hoy, a la editorial Grama por publicar el libro, a todas las personas que hoy nos acompañáis y también los que nos acompañan por streaming. Y un agradecimiento especial a Eira y a Víctor Villa por su música, a quienes por supuesto me acompañan hoy en la mesa, a Maribel, a Liana y a Arnoldo, que habéis venido desde tan lejos, por el esfuerzo de estar hoy aquí. Y bueno, muchísimas gracias a todos, de verdad. Bueno, yo había pensado, como no sabía lo que ellos iban a contar, quería contaros algo, me suele gustar contar algo. Y voy a empezar también con una breve cita de Edmond Javés, que dice: en lo cotidiano es donde se deshacen los libros, en los sueños es donde se hacen. En este caso, la afirmación no puede ser más certera. Y dado que no sabría qué seleccionar sobre el contenido del libro, voy a comentar brevemente algo sobre cómo surgió su escritura. Ya se ha comentado que es un libro escrito a partir de una serie de frases soñadas. Cuando apareció la primera, que os lo voy a decir para los que no habéis leído el libro, es: lo que no se ve es más importante que lo que se ve. Pensé, qué raro soñar una frase así que no se sabe muy bien qué es o de dónde viene. Después vino la segunda, que es: la vida causa uso. Y cuando llegó la tercera, vivir como si todo fuera a ir bien sabiendo que puede no ir bien, comencé a pensar que era una serie y que quizá juntas podían decir algo, pero no podía relacionarlas con nada ni entre sí. Y comencé a apuntarlas con cierta expectativa. Vinieron 7 y cuando ya eran tantas y después de que dieran vueltas a mi alrededor como planetas, sin propósito, sin ningún sentido, pensé, tengo que reconocer con la ayuda de alguna sugerencia, que merecía la pena quizá intentar escribir algo sobre ellas, tomarlas como entradas a lo que llamé sensamientos, que podemos entender como pensamientos encarnados o palabras sentidas o sentimientos pensados. Por eso llamé a estos sueños puertas entreabiertas que muestran y esconden, porque dan acceso a sentires, pensares, recuerdos, otros sueños más allá de ellos mismos. Y apareció en ese proceso una voz silenciada que reconozco como propia, pero apenas convocada y buscada, y que había surgido puntualmente a lo largo de mi vida en fragmentos que escribía y a los que llamaba pseudopoemas o cuasipoemas, por considerar que estaban lejos de poder ser llamados poemas o quizá porque ni siquiera lo pretendían, simplemente aparecían. El impulso que los hacía surgir es el mismo que ha guiado este texto. Este libro se compone de escritos fragmentados entre la prosa y la poesía, piezas sueltas como las mismas frases soñadas. Es como si esas frases hubieran impuesto su estilo a la escritura. Hay en el libro temas y referencias muy variadas. Ese es un rasgo común con mis anteriores trabajos y revela mi posición subjetiva y también teórica. Rechazo el encierro en un saber como si fuera una torre inviolable. Y me gusta mucho la palabra abrir. En este caso, reconocer lo que otros saberes aportan.
Aunque mi lectura se produzca desde una orientación psicoanalítica, porque para mí es mi brújula, necesito hacer un lugar a lo diverso para no ahogarme en la repetición. Este es, por tanto, un libro escrito a partir de sueños. ¿Pero qué tipo de sueños son? Para mí sigue siendo una pregunta. A diferencia de la división que Freud planteaba en su estudio de los sueños, en los que hay un contenido manifiesto, que es lo que el sueño muestra, y un contenido latente, que él llamaba, que sería lo oculto bajo lo que se muestra, en estas frases soñadas hay lo que dicen y nada más. Son palabras que no llaman a la interpretación ni a ningún juego de sentido. Simplemente son palabras, y así las tomo y las utilizo. Quizá para hacerlas mías, ya que, como Pascal Quignard afirma, las palabras solo abandonan a quienes las han vaciado y desvitalizado. Vitalizar la palabra, pedirle que vibre, que diga, y que en ese esfuerzo evoque de algún modo lo que la música representa, su poder para conmovernos, es también un deseo no consciente que solo después de escribir puedo nombrar como propio. Arnoldo llama en su epílogo 7 corcheas a mis frases soñadas, algo que habla de ese deseo de musicalidad que él, con su inteligente sensibilidad, ha captado al vuelo. Él nos habla del valor de las palabras, que conoce muy bien en sus múltiples facetas de psicoanalista, escritor, poeta, musicólogo, musicoloco, y del valor de los sueños en nuestra experiencia. Pero en su generoso y hermoso epílogo afirma algo más. Dice que con mis sueños celebro el mundo, que mis palabras que me soñaron me convierten en celebrante de la ceremonia del lenguaje. Y me gusta pensarlo así, no porque considere que lo consiga, sino porque puedo reconocerme en ese deseo de celebrar la palabra. Una palabra que toca el cuerpo y cuya autonomía es evocada en el título del libro, ya que las palabras aparecen, en este caso en sueños, para decir lo suyo y marchar. Por otra parte, Gerardo Arenas, a quien también agradezco mucho el prólogo, nos muestra otra perspectiva del sueño como deseo de gozar, como decía Liana, y fuente de goces diversos. Toma en su prólogo mi afirmación sobre los sueños como aquello que no se domestica. No podemos decidir qué vamos a soñar. Y también mi referencia a las palabras como poderosas y misteriosas, para emparentar los sueños con ese deseo de gozar, con ese goce al que también en el libro me refiero a través de la canción del Noctámbulo del Zaratustra de Nietzsche, que forma parte de la impresionante Tercera Sinfonía de Mahler. En ella, el compositor logra con su música crear una vía directa para hacernos saber y sentir el mensaje nietzscheano con el que finaliza el canto y que dice: todo goce quiere eternidad, quiere profunda, profunda eternidad. Hay, por tanto, como vemos, todo un mundo a explorar partiendo del campo de los sueños, que es algo que además me interesa seguir explorando. Como ya se ha dicho, el estilo de este libro es, a diferencia de los anteriores, fragmentario, discontinuo, e incluye algo que encontré en un libro tuyo, Arnoldo, que decías en Previamente la alegría, los intersticios vacíos de la totalidad. Es una expresión que me gustó mucho y que para mí resuena con algo del propio contenido de los sueños que aquí se plasman, que apunta en esa dirección. Una cierta renuncia a la totalidad y un consentimiento a lo múltiple, a nuestro ser fragmentado, no unívoco, conjunto de piezas sueltas que no encajan, como estos sueños. Reconozco en mis anteriores textos, como decía también Arnoldo, un cierto esfuerzo para unir, para hilar, para enlazar elementos diversos, para, me parece, de algún modo permanecer en esa lógica unitaria de totalidad. Pero eso ya no funciona en este texto, ya que supone un encuentro con otra lógica, con una que agujerea ese todo y permite acoger lo nuevo, lo otro, lo que no hace totalidad. Una vez finalizado, pienso en lo que este recorrido me enseña y me resulta muy interesante todo lo que después de haberlo escrito me aparece ahora como preguntas o nuevas cuestiones a explorar.
Bueno, yo también voy a ir finalizando con unas citas que me ayudan. Por un lado, Pessoa, o quizá mejor Bernardo Soares, quien afirma en ese libro deslumbrante que es El desasosiego, dice: «Solo lo que soñamos es lo que somos verdaderamente, porque lo demás, por haberse materializado, pertenece al mundo y a toda la gente». Nos habla, por tanto, del sueño como lo más propio, algo que ya decía Heráclito en una sentencia que está en el libro: «Los despiertos tienen un único mundo en común, los que duermen, en cambio, cada uno se vuelve hacia un mundo particular». Algo de eso más propio es lo que también representan estas páginas. Y sin embargo, ahora que mis sueños han salido al mundo, aunque sea un pequeño mundo, y se han materializado en este libro, también nos pertenecen. Por otro lado, tomo a Clarice Lispector, quien afirma en La Pasión según GH: «Solo tengo valor para soñar verdaderamente cuando estoy durmiendo». ¿Podemos pensar que el día a día cotidiano nos resta valor para soñar? Siempre amé los sueños, incluso las pesadillas, porque eran enigmas, y nada atrae más que eso. Por tanto, nuevamente con Pessoa, deseo que mis sueños me conduzcan siempre, inesperadamente, a donde quiera. Gracias. Muy bien. A ver, estoy pensando que no vamos a dar palabra a la sala porque tenemos muy poco tiempo. Hay libros de Lierni que seguro que alguno de vosotros está interesado en comprarlo y que ella os lo firme. Entonces, con el tiempo que tenemos nos da margen para eso, si os parece bien. Sí, es una pena, pero... Sí, es una pena, pero nos dicen que no tenemos tiempo para más intervenciones. ¿Vale? Muy bien. Gracias. Gracias. Toma.